para dar inicio al evento, pues al diploma, les solicitamos a ustedes poner sus celulares en silencio o en vibración para que no interrumpan toda la jornada académica. Bueno, la Facultad de Educación, especialmente el Departamento de Educación Avanzada y el Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas, les dan la bienvenida a este espacio de formación con el cual se busca transformar y fortalecer nuestro sistema educativo. Saludamos de manera muy especial a los profesores que se encuentran en los municipios de Caucasia y Andes, quienes también participan de este diploma. Este diploma es posible gracias al trabajo conjunto de nuestros profesores y grupos de investigación, quienes han unido sus esfuerzos para llevar a cabo esta iniciativa, con el interés de cualificar la capacidad académica e investigativa de aquellos maestros que desean enfrentar los retos de la docencia en el posgrado. Esperamos entonces así contribuir al fortalecimiento de la formación avanzada a través de discusiones y problematizaciones teóricas, conceptuales y metodológicas que permitan la consolidación de comunidades académicas. A continuación, se va a dirigir a todos ustedes el vicedecano de la Facultad de Educación, el doctor Arley Fabio Osa Montoya. Buenas tardes a todas y todos. Mi saludo para la integrante del Consejo de Facultad y jefa del Departamento de Educación Avanzada, la profesora María Nelsi, profesoras y profesores de la facultad y la universidad que nos acompañen, y igual a las personas que se han inscrito al diploma Fortalecimiento Académico e Investigativo para la docencia.
saber con el estudiante, un maestro que se pregunta por problemas de su campo de saber con el estudiante y con él emprende a través de una metódica sistemática y rigurosa la respuesta a ese interrogante, la respuesta a esa problemática en relación a un objeto macro de investigación. En ese sentido, consideramos que el diplomado da la posibilidad de que ustedes potencien los mismos grupos de investigación en las mismas líneas de investigación, y los van a potenciar porque tendrían ustedes la posibilidad de formar estudiantes de maestría que van a tener programas de investigación al interior de los cuales se van a desarrollar proyectos de investigación o macroproyectos de investigación, al interior de los cuales se van a desarrollar proyectos de investigación, o van a tener simplemente proyectos de investigación. Y eso es muy importante para un grupo. Para un grupo es muy importante que sus miembros estén investigando, porque tras de esa investigación hay formación de alto nivel, pero también hay la posibilidad de productividad, de visibilización de lo que esa línea está produciendo con base en lo que a lo que se ha preguntado, de difundir en eventos nacionales e internacionales los avances de esos proyectos de investigación. En ese sentido vemos aquí una posibilidad para que esos grupos de investigación se fortalezcan, se cualifiquen, se potencien. Y esta no es una posibilidad solo en el corto plazo, también en el mediano plazo y en el largo plazo va a estar, porque lo discutíamos en algún momento, por ejemplo, la jefa de educación avanzada y mi persona. Si la actividad de formación de magíster se ha dado en este departamento con el dinamismo que les acabo de expresar, hay otras regiones del país que están requiriendo esta dinámica de formación a nivel de maestría, y que nosotros si aquí tenemos dificultades para cubrir, pues con la formación de nuevo talento podríamos entrar a mirar cómo cómo podemos apoyar a otras regiones del país que necesitan también esta dinámica de formación. Se los decía hace un momento, si aquí tenemos problemas para formar 1000 magíster, y en este momento la única universidad que puede hacerlo porque tiene registros es la Universidad de Antioquia, imagínense en otras regiones del país. Para cerrar, pues, quiero agradecerles la confianza y ese espíritu de apoyo, el continuar manteniendo esa relación con las líneas, grupos y la misma Facultad de Educación a través de este diploma, donde vamos a tener la posibilidad de mirar la formación avanzada en la dinámica de las diferentes regiones, mirar los grupos y las líneas de investigación que están adscritos a este diplomado y a este proceso de formación avanzada a nivel de maestría en la Facultad de Educación, de mirar el papel que tenemos como asesoras y asesores en un proceso de formación de maestría, que no puede quedarse solo en una simple asesoría. Ahí tenemos la gran oportunidad, la gran posibilidad de investigar con el otro. A mí me parece que el asesor de un programa maestría no puede quedarse solamente en dar unas directrices, hay que construir el conocimiento con el otro, ser coinvestigadores con el otro. Es un reto bien interesante que nos permite cualificar un poquito más en el campo de saber. Un proyecto de investigación lo que hace es eso, precisamente, darnos otros fundamentos
otros elementos frente al vasto y complejo campo de saber, y ahí tenemos pues una oportunidad de pensarnos como asesores, de pensar nuestro papel como asesores. Mirar también obviamente la normatividad que nos cruza y que hemos inventado en Occidente, a veces bajo racionalidades burocráticas bastante cuestionables, pero a veces también bajo fundamentos éticos y políticos necesarios para la convivencia y la interacción. En ese sentido, se hace importante también en este diplomado tocar esa racionalidad jurídico-política que atraviesa la relación de un estudiante y un asesor cuando interactúa en un programa de formación de esta naturaleza. Por supuesto, también mirar las potencialidades que ofrece la universidad en lo que tiene que ver con bases de datos como medio abierto para que tanto las estudiantes y los estudiantes y ustedes como investigadores tengan la posibilidad de aprovechar en función de este proceso de formación. Así pues que muchas gracias por su presencia y bienvenidas y bienvenidos a este reto de formar maestras y maestros a nivel del campo de maestría, fundamentalmente. Bienvenidas y bienvenidos a un reto de, como facultad y como universidad, cumplir con un convenio interinstitucional muy importante para la facultad, y es llevar a cabo estos procesos de formación con la más alta calidad. Y pues bienvenidos a proyectos futuros que en el campo de la educación posgraduada se desarrollarán en la región y en el país, y que con seguridad ustedes continuarán apuntalando. Muchas gracias. Les recordamos a todos los asistentes que el diplomado se certificará con una participación mínima del 80% en todas las actividades comunes. No se incluyen las 48 horas del seminario específico por línea de formación y el trabajo independiente, por ser estos de carácter obligatorio, y la entrega del programa de curso al Departamento de Educación Avanzada al finalizar el diploma. Demos inicio al primer módulo del diploma con el tema La comunidad educativa de Antioquia y su relación con la investigación y la extensión, a cargo del profesor de la Facultad de Educación, Félix Berruet Marimón. El profesor es sociólogo y magíster en Educación en Diversidad Cultural y Pedagogía. Es coordinador del Grupo de Investigación Unipluridiversidad y del semillero de investigación del mismo grupo. Es miembro fundador de la Red Nacional de Semilleros de Investigación y de la Red de Semilleros de la Universidad de Antioquia. Ha participado en proyectos de investigación como Investigar en contextos culturales diversos, implicaciones para la educación, primera fase, seccional suroeste de la Universidad de Antioquia, experiencia rural organizativa, subregión para Modelo Oriente Antioqueño, entre otros. Actualmente participa en el proyecto titulado Observatorio Ciudadano de Educación Superior en Antioquia. Este módulo va a ir hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde van a tener un break de 15 minutos para que salgan, se tomen un tinto, agua, y luego regresarán al auditorio. Al finalizar, ustedes van a tener espacios para preguntarle al profesor las dudas que hayan tenido sobre lo que se converse en esta tarde. Bienvenidos, profesor Félix.
Bueno, me corresponde iniciar este módulo que hace mucho rato se venía discutiendo en la facultad como una solución o alternativa al crecimiento mismo de la maestría en las regiones. Sí. Bueno. Les quiero es como compartir unas experiencias que yo he tenido y que han estado, digamos, aterrizándose en algunas experiencias como tal. Desde ahí voy a compartirles el trabajo que titula entonces La comunidad educativa de Antioquia y su relación con la investigación y la extensión. Apuntes sobre la investigación y la extensión con enfoque regional en la maestría. Yo debo contar que hace algunos años yo estuve participando, cuando empezó el programa de maestría en regiones, yo estuve participando en la coordinación de esta propuesta con sus altibajos, pues que hoy ya se han ido corrigiendo, digamos, y tendrán también pues como sus ajustes que hacer. Esa experiencia y otras que yo había tenido, digamos, han potenciado un poco más el trabajo que yo he venido como desarrollando. Entonces, yo voy a hacer una presentación como en 3 momentos. Yo me había programado, porque me habían dicho que un montón de horas, y ya son casi las 3. Entonces, como en un primer momento, mostrarles como una fundamentación muy desde los marcos conceptuales que yo me he movido, para hacer una lectura de lo regional. Allí pues no está como todo lo que yo quisiera presentar, pero sí voy a abordar como 3 grandes momentos, sobre todo referidos a la modernidad. Allí voy a señalar unos puntos claves que me parece muy importante comprender en esta relación con las regiones. Luego voy a presentar un segundo momento. Yo voy a compartirles entonces toda una reflexión que yo he venido haciendo desde los ejes misionales como un segundo momento. Y me parece muy importante acercarnos a los ejes misionales de la universidad y desde allí poder entender la relación como con las regiones en la maestría. Luego de ello les voy a presentar una experiencia que tiene mucho que ver con esto que llamamos cultura académica. Este tema de la cultura académica hizo parte de un proyecto que también en el cual participé, que se llamaba Para que sea ley, se escribe en las universidades en Colombia, y yo participé como con algunos asuntos, pues éramos un grupo muy grande, o sea que este trabajo obviamente no es mío, sino que allí hay muchas voces. Y cierro entonces con unas experiencias que yo quise traer que parten precisamente de una maestría, y es una propuesta de extensión, ¿sí? Desde esa propuesta de extensión también voy a mostrar una experiencia, si nos da tiempo, de otra experiencia que parte de un ejercicio que estábamos haciendo en el Oriente Antioqueño, en el Laboratorio de Paz, y desde allí logramos configurar un proyecto desde los ejes misionales de la universidad también, el cual fue financiado. Entonces, todas las experiencias que voy a contar tienen una raíz, y la raíz es la docencia. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo desde la docencia se pueden articular proyectos, bien sea de extensión o de investigación. Eso es lo que quiero como mostrarles. ¿Cómo va a ser el tema por allá? Estamos en suroeste y en Caucasia, ¿no? Si alguien quiere interrumpir de entrada, pues como para una pregunta, acepto como esa propuesta para poder hacer la cosa más conversada. Bueno, yo quiero comenzar por esta parte porque como un primer relacionamiento el que quiero poner allí es esa fundamentación epistemológica que viene como de lo que se ha denominado toda la discusión sobre la modernidad en Colombia. Y me parece muy importante porque hay unos 3 relatos, podría decirse, que permitieron que la modernidad
no voy a quedarme en ella, pero lograra convertirse en un proyecto no solamente a nivel mundial, sino también a nivel colombiano. Y muchas de las cosas que hoy, digamos, estamos viviendo tienen que ver como con ese lugar que es la modernidad. Podríamos estar hablándonos desde el siglo XVIII en adelante, un poco más atrás, pero esos procesos que hay allí, digamos, tienen unos anclajes muy centrados en lo que se podría decir tres grandes relatos, que son lo económico, lo político y lo cultural. En esos tres grandes relatos, digamos, se ancla una forma de colonizar los territorios, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio de estos relatos, de alguna manera, digamos, Antioquia es uno de esos grupos humanos que más, digamos, encarna esos discursos que desde la modernidad se empezaron a instalar. Por ejemplo, en el terreno económico, pues los antioqueños consolidaron un proyecto económico gracias a toda la colonización antioqueña desde el siglo XIX, desde 1860 en adelante, y se fueron de aquí hacia el sur, llegaron casi hasta el Cauca. Entonces lograron, digamos, encarnar un modelo económico capitalista centrado en el café. Y desde allí se expanden otros modelos, digamos, en el terreno político y en el terreno cultural. En lo político, con los medios masivos de comunicación, digamos, en ese entonces podríamos hablar de la prensa escrita, con la generalización del sistema educativo, que en Colombia fue un poco más adelante, en los años 50, años 60, que se masifica el sistema educativo, con un sistema político bipartidista desde los años 50. Entonces, pero muchos años atrás se logra, digamos, concretar un proyecto político que de una u otra forma excluye una gran cantidad de población colombiana, comunidades indígenas, comunidades afro, en fin, una gran cantidad de población es excluida, pero se encarna en el terreno político un modelo, digamos, de democracia representativa. Por ahí en 1886, antes de eso, hubo, digamos, muchas guerras para poder concretar un modelo político o de organización social. Y esto solo se logra hasta los años 1886, hasta 1920, bien entrados los años más o menos primera mitad del siglo XX, se logra concretar ese proyecto, ya con las consecuencias que sabemos después de el Bogotazo, pues el llamado Bogotazo. Desde allí se organiza un sistema político que de una u otra forma va a encarnar un orden social que hasta hoy, hasta nuestros días, tiene vigencia, y que muchos de los problemas que hoy tenemos tienen que ver con ello. Por supuesto, el sistema educativo entonces va digamos, a difundir ese proyecto. En esa difusión, pues la creación de la escuela, institutos, lo que va a permitir es, digamos, la construcción de una sociedad fragmentada, que hoy en ese terreno, digamos, de una u otra forma estamos vivenciándolo, y se centró sobre todo en las grandes ciudades, dejando los grandes territorios por fuera de ese orden, o por lo menos no al alcance como las grandes ciudades. Y en lo cultural, pues como les decía ahorita, una de las cosas curiosas es que se intentó consolidar un sistema educativo laico, pero lo que hizo el sistema educativo fue consolidar el sistema religioso. Eso fue algo, o una de las curiosidades que han pasado allí. Y se forma pues como un mercado cultural muy entrado a los años 50 ya, lo que permitió pues finalmente crear una cantidad de prácticas y, digamos, refrendar esas prácticas en un sistema político que finalmente las avala. Entonces, esos tres grandes relatos, a grosso modo, es lo que finalmente, esto ya es como una pregunta que yo me he hecho todo el tiempo, y es, cuando yo empecé a viajar a las regiones, yo lo que sentía era que la universidad lo que llevaba, o sea, cuando uno iba a las regiones a dar solamente clase, de lo que yo estaba sintiendo era como si estuviéramos trasladando
el modelo de la Universidad de Medellín a las regiones. Eso era como fiel copia. Eso era lo que yo sentía. Entonces me parece que entrar en esta discusión de esos tres grandes de relatos, como se configuró el país, le va a permitir a uno también entender el por qué hoy, por ejemplo, muchos programas de educación, no solamente estos, sino me refiero a todas las educaciones, digamos, guardan ciertas prácticas y discursos que de una u otra forma, en muchas ocasiones, riñen con los intereses propios de los territorios diferentes a Medellín o de las comunidades que están por fuera de las grandes urbes. Entonces, eso es lo que me parece como vital comprender allí. Ya hoy esto se enreda como con todas esas discusiones que hay en torno a la posmodernidad. Digamos que la globalización ya empieza también a generar otros procesos allí y a complejizar más como este asunto. En el caso particularmente antioqueño, pues yo, la diferente literatura que uno ha leído al respecto, de alguna manera los antioqueños como encarnan este proyecto moderno, de ahí también como los fenómenos que se encarnan en esta zona del país. Entonces el narcotráfico, por ejemplo, todo el cuento del paramilitarismo que ha sido en Colombia total, pero el tema en Antioquia, especialmente en Medellín, ha sido un fenómeno muy particular. Entonces, en ese terreno, por supuesto, habría que entender un anclaje, un primer anclaje, digamos, para comprender lo que está pasando en parte hoy en las regiones. Entonces no es extrañar que usted llegue a Urabá y le hablen del tema del narcotráfico, de la prostitución, lo mismo que en Caucasia le hablan usted de la minería y le hablan usted también de prostitución y en Puerto de Río y etcétera, etcétera, etcétera. Fenómenos que están anclados allí, pero que tienen una raíz, digamos, un poco mucho más fuerte en la historia misma del desarrollo antioqueño. Entonces, en ese sentido, yo, entendiendo esto, como segundo punto, estos sí se los quiero como leer, porque si no me pierdo. Un primer relacionamiento clave allí tiene que ver entonces con, creo yo, la necesidad de incorporar una política de la diferencia y la recuperación de un sujeto transnacional y la reflexión sobre el desarrollo cuando hablamos de las regiones. Entonces quiero como compartirles esto. Esto es como un texto que yo había escrito hace algún tiempo en una investigación que yo participé con otros compañeros y se desarrolló en Andes y era desde el grupo de investigación Diverser y se llamaba la investigación de contextos culturales diversos, y la pregunta tenía mucho que ver, era cómo enseñar la investigación o cómo trabajar los procesos de formación de investigación en pregrado en zonas rurales. Esa era como la idea que había allí. Esta investigación arroja algo que de alguna manera ya sabíamos, pero que en esta zona, y que igual ocurre en la ciudad, y eran altos problemas de lectura y escritura y la falta de contextualización de los temas al territorio como tal. Es decir, nosotros llegamos con una pregunta desde Medellín y llegamos a Andes y eso se nos volteó para otro lado, pero precisamente era por esas concepciones de desarrollo que nosotros teníamos, y hacer ese giro fue lo que nos permitió entender la investigación en ese contexto. Entonces, para comprender la historia de la nación, es necesario entender la historia de Antioquia, sus dilemas sociales, sus conflictos, sus paradojas, contradicciones, imaginarios, esperanzas y frustraciones. Contrario al imaginario general, Antioquia es un departamento diverso, múltiple, y si bien hay un fuerte arraigo a la cultura de montaña, en ningún otro departamento como este aparece la idea de montañero. Pero igual hay asentamientos de ríos, hay vegas del Cauca, está el Magdalena, está la zona de Urabá, hay zonas mineras viejas, nuevas, hay frentes de colonización nuevos, viejos, en fin, esto todo ha sido documentado por Parsons, por muchos historiadores. Hoy en día toda la colonización del Bolívar, toda la zona del Chocó. Entonces esto lo que va contando es un desarrollo
que hace de Medellín el epicentro frente al desarrollo del resto de Antioquia. Y este desarrollo está acompañado de múltiples pueblos, y en esos múltiples pueblos Medellín arrastra a esos pueblos en su lógica, pues, de desarrollo. Entonces, como punto de partida, yo planteo que una propuesta, cuando uno piensa en la extensión y la investigación, se debe fundamentar en algunos postulados de la pedagogía crítica, por supuesto, en otros muchos, pero en este caso se deben postular en los postulados de la pedagogía crítica en la medida en que se sitúa en medio de las representaciones simbólicas del sujeto, planteando cuestiones acerca de qué significa y cómo se incorpora la universidad en el territorio desde la vida cotidiana de los sujetos que se encuentran en zonas que son rurales y en donde la universidad hace presencia. Por esta vía, entonces, incorporo lo que Girós denomina una política de la diferencia, en el sentido de que existen distintas formas de leer el mundo y distintas formas de producirlo. Por ejemplo, si tratamos a todos los actores de Antioquia de la misma manera, es ignorar las experiencias vividas que le constituyen, dejando por fuera la historia, el aprendizaje de esos contextos. En otras palabras, desde cualquier propuesta de extensión o de investigación, lo que nosotros vamos a entender por realidad debe estar mediada por el realismo histórico y moldeado por los factores sociales, políticos, culturales, económicos y éticos del territorio. Esto permitiría entender al sujeto, con Freire, construyéndolo en interacción permanente con el contexto, el cual debe ser entendido como una construcción transaccional que permita transformar el lugar de la universidad encarnada en la figura, en nuestro caso, del maestro, en un proceso que requiere de diferentes formas de pensar las maneras de interactuar con la comunidad educativa en las regiones. Es por eso que desde la pedagogía crítica, específicamente en la idea de cultura, debe ser entendida esta última como un campo de lucha en donde se construyen, se recrean las identidades y se movilizan los deseos. Solo voy a poner como un caso que se me viene a la cabeza, un ejemplo. Yo ahora actual estoy participando en una propuesta en el municipio de Turbo, muy interesante lo que está haciendo el municipio de Turbo en materia de educación, con una alta preocupación de los maestros por mejorar la calidad educativa del municipio, los indicadores. Entonces, cuando uno llega a compartir ciertos espacios con ellos, lo que los maestros preguntan es, algunos obviamente, no todos, es que si nosotros les vamos a enseñar a hacer preguntas para mejorar los estándares de calidad. O sea, en esa pregunta no está incluida una crítica, por ejemplo, a eso de la calidad. En esa pregunta no está incluida una reflexión de cómo lo que enseñan o lo que se trabaja en el municipio se está reflexionando en términos de lo que quiere el contexto. No hay un vínculo ni con el desarrollo municipal ni con el desarrollo económico. El maestro está única y exclusivamente preocupado por mejorar que el chico aprenda solamente a leer, a escribir, a sumar, a restar, en fin, lo que exigen eso. En esa medida, entonces, nos dimos a la tarea de empezar una crítica alrededor de las mesas educativas y empezamos nosotros a notar que hay discusiones que en los salones no entran precisamente porque es que la preocupación es elevar los estándares de calidad, pero la calidad no está siendo discutida. Pues eso, digamos, entra a derecho, por decirlo de alguna manera, o podría también decir, es como el tema del liderazgo y todo el tema del emprendimiento. Entonces, digamos, encarnamos el discurso, pero no sé si nos estamos preguntando sobre qué es un líder. Pues el líder que nos vende el neoliberalismo es el líder que precisamente desde el emprendimiento y de todos estos proyectos está allí. Pero si la pregunta entonces, ¿qué sería formar un líder en contextos diferentes al que está en las grandes ciudades? Entonces, ¿qué sería un líder? No por ello pues estoy en contra de todos los discursos del emprendimiento, por ejemplo, pero sí estaremos discutiendo sobre qué líderes estamos necesitando en las regiones o cuáles son esos líderes que hay allí. Entonces, como esos dos ejemplos para decir que entonces el sujeto se construye de manera transaccional, ¿sí?
Igualmente, debemos incorporar en esta reflexión la idea de desarrollo, en la medida que el desarrollo introduce elementos ideológicos y políticos que, articulados teóricamente, se constituyen en paradigmas en la educación. Y eso es un elemento básico en la formación del capital humano. Entonces se pregunta uno cuando sale tal vez pondría el caso de Magdalena Medio, que digamos allá viene, hace muchos años está ofreciendo el programa de regencia de farmacia, creo se llama, hace muchos años, y los chicos salen y no hay nada que hacer porque finalmente ¿dónde se van a ubicar? Entonces ese diálogo de los programas que se ofrecen a las regiones con lo que está pasando con el desarrollo local se rompe, y finalmente estos chicos o deben emigrar o se ponen a hacer otro tipo de actividades. Entonces esa discusión sobre el desarrollo tiene que entrar allí, precisamente porque lo que se hace en educación es formar el capital humano, y por lo tanto esto es un factor determinante del crecimiento y del conocimiento, y como factor esencial para el desarrollo de las comunidades. Entonces es necesario dejar claro que, tal como se ha reconocido el nuevo entorno del desarrollo, este está caracterizado por un mundo sometido a vertiginosos procesos de cambio y crisis ambiental, en los cuales se identifican tres tendencias: el desarrollo de la sociedad de la información, la globalización y el progreso científico y tecnológico. De este modo, entonces, la idea de desarrollo convoca a una actitud intelectual y a una propuesta política que ubican en el centro a la educación. Y en el caso que aquí nos interesa a nosotros es la educación posgraduada. Pues, ¿qué significa formar magísteres en las regiones? Eso es una pregunta que tengo hace rato allí. Entonces, ahora bien, teniendo en cuenta la aislada y solitaria situación de los estudiantes y comunidades y maestros en las zonas alejadas de las grandes urbes, todo proceso educativo dirigido hasta estas poblaciones debe plantear la reflexión sobre la relación entre desarrollo y educación, que posibilite la comprensión y la transformación de los escenarios diferentes a Medellín, rurales, por parte de las comunidades, y este deje de ser un discurso y una práctica descontextualizada para convertirse en una actividad crítica y reflexiva. Entonces, voy resumiendo esta parte. Entonces, estos dos factores sobre la incorporación de la política, la diferencia, la recuperación del sujeto transnacional y el desarrollo, señalo entonces que además, si bien existen diversos programas universitarios de educación formal en pregrado y ahora en posgrado, y que se encuentra infinidad de intervenciones o procesos educativos y de organización de las comunidades rurales de Antioquia, podría afirmar que aún hoy, al igual que en universidades, organizaciones e instituciones como la nuestra, no se logra la sinergia deseada de lo que entendemos por extensión universitaria e investigación con programas, por ejemplo, de pregrado o programas que hay en la región que ya se están desarrollando, o con procesos educativos en consonancia con las necesidades y potencialidades de la educación en diferentes subregiones de Antioquia. Lo que está entonces en juego es la relación entre universidad-región. De hecho, nosotros somos región para el centro, en este caso Bogotá. Entonces, nosotros hablamos de las regiones de Antioquia, de Bogotá hablan de que esto es una subregión. Cuando uno está en la subregión, entonces se habla de subregión, de zonas, ¿cierto? Entonces hay una división ahí política que incluso es arbitraria, pero porque uno no sabría a veces, por ejemplo, si uno dice un antioqueño o un paisa, usted va y se para allá en el Cauca, por ejemplo, esta semana que estaba en Nechí, que estaba en Zaragoza, en varios lados que estaba por allá, ellos no se sienten antioqueños. O sea, allí entonces se justifica que este programa, el que se está abriendo de diploma y de formar asesores y profesores para las maestrías, se justifica la pertinencia de que ustedes, nosotros, todos los profesores, conozcamos todos los planes estratégicos que tiene la Universidad de Antioquia, es decir, el plan estratégico de inserción de la Universidad de Antioquia a las regiones,
muchas veces me lo pregunto con muchos colegas si lo conocemos o no cuando vamos a las regiones. Porque, por ejemplo, desde el Plan Estratégico Decenal de Inserción de la Universidad, ese programa que ya pasó hasta el 2012 estaba, pero ya hay una nueva formación, había un objetivo vital y era la de formar el talento humano para las regiones a partir de la articulación de la docencia, la investigación y la extensión mediante programas que implicara fortalecer el pregrado, el posgrado y toda la formación continua. Pero cuando uno se fija en estos programas, el debate sobre el desarrollo, el debate sobre el sujeto, eso queda por fuera. Entonces es como si estuviéramos exportando el modelo a las regiones, ¿sí? Igual hay otros planes que vale la pena como revisar, porque desde estos planes creo que hay una ruta de trabajo muy interesante que nos puede acercar. Entonces uno estaría hablando del plan estratégico de la Universidad de las Regiones, el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, los planes, el plan departamental de Antioquia, los planes educativos, los planes municipales, los planes educativos municipales. O sea, allí hay una ruta de trabajo que cuando uno lee muchas de esas rutas, estas discusiones del desarrollo, del sujeto, de una política de la diferencia no aparecen, o si aparecen, aparecen muy débiles. Ya habría que mirar luego en las, eso tendría que ser un estudio luego, pero eso habría que rastrearlo, por ejemplo, en las tesis hoy, las tesis de todos los estudiantes de maestrías, hoy los que se han ido graduando, por ejemplo. Entonces, todos estos componentes señalados, es decir, planes, programas, proyectos, deberían inscribirse desde la responsabilidad social que tiene la universidad, como lo dice bien pues estos planes de la universidad, pero también deberían de cuestionar y reflexionar sobre las conductas y visiones con los cuales, y particularmente nosotros, formamos, educamos eso que llamamos acción educativa, cómo tomamos decisiones o cómo se toman las decisiones, los aspectos que esos planes privilegian, cómo se entrena, si es la palabra, a los sujetos, hacia dónde se focalizan las metas, los intereses del conocimiento, qué principios favorecen, qué principios o qué valores se promueven en las subregiones. Pues la visión que yo tengo debe ser un poco pésima, pero yo la veo grave, porque yo veo que eso no negocia, no conversa, ¿cierto? Es como si estuviéramos hablando entre sordos. De ahí que entonces formule las siguientes preguntas: de cómo se están articulando las prácticas locales de desarrollo con las prácticas investigativas y extensión que impulsa la universidad en las regiones, cómo las prácticas de docencia, los proyectos de grado, de pregrado, las propuestas de investigación de maestría, extensión, investigación, se articulan y le aportan las potencialidades de la educación en las subregiones, cómo desde los programas de educación son articulados los planes de desarrollo, los planes educativos, etcétera, de todos estos municipios y el departamento de Antioquia. Entonces esto me lleva como al segundo punto que les decía ahora, y era la necesidad de conocer entonces los ejes misionales de la universidad, no solamente la universidad, sino los planes de desarrollo de Antioquia, pero fundamentalmente cómo se está entendiendo ese desarrollo, esos planes estratégicos de Antioquia, los de Planea, los planes de desarrollo municipal, en la universidad el Estatuto General, por ejemplo, el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, entre otros. O sea, hay muchos planes, hay muchas rutas, pero a veces parece que eso estuviera como no conversando. Yo quiero hacer una primera síntesis, no sé qué horas es, son morado. 3:10, vamos bien. Primeras conclusiones de este punto. El marco de orientación normativo es fundamental. En el marco de las orientaciones normativas es fundamental reconocer la significación y la trascendencia de un devenir que se transforma sustancialmente la historia de la universidad y que implica la creación permanente de nuevas condiciones que permitan profundizar el relacionamiento con las regiones. Por ejemplo, yo estuve por ahí como muchos profes, colegas que vienen haciendo mucho trabajo en las regiones, muchos esfuerzos quedan aislados.
hay una orientación normativa, pero me sigo preguntando entonces cómo esa orientación normativa se está preguntando por el asunto del desarrollo. Hace poco el INER, la Facultad de Educación, no recuerdo quiénes más, estuvieron desarrollando una evaluación de impacto de los programas que la universidad ha llevado a Urabá, a suroeste, Urabá y oriente. Allí ellos concluían, y esto no es un misterio para nadie, la distribución y la concentración de las riquezas, cómo se quedaba, por ejemplo, en Antioquia, en Medellín. Entonces en Medellín, por ejemplo, en el Valle de Aburrá se queda el 70% de todo eso, ¿sí? Y luego le seguía el oriente con un 8.3%, el Urabá con 7.3%, suroeste con 5%, el norte con 4%, el nordeste con el 2%, occidente con el 2%, el Magdalena Medio con un 1.4%. Entonces ellos estimaban que por fuera de los 10 municipios que conformaban el Valle de Aburrá, más del 80% de los municipios por fuera del Valle de Aburrá registraban niveles de pobreza por encima del 80%. Entonces mire que ahí se marca muy fuertemente esa orientación normativa que está allí, igual es muy central aún, y esos debates no están entrando allí. Otro caso, por ejemplo, ellos encontraron que en un primer momento, cuando la universidad arrancó en Urabá, el gremio de bananeros no apoyaba a la universidad. Eso vino pues muchos años luego que empezaron a apoyar la universidad. Igual sucedió en suroeste, ¿cierto? Y así hay muchos casos que van mostrando cómo de alguna manera el devenir de la universidad se ha ido transformando. Pues hoy es mucho más favorable las condiciones, pues por ejemplo tener este diplomado, que la gobernación se haya metido la mano al bolsillo para apoyar digamos algunas becas a la nueva cohorte, que fue muchísima gente, no tengo el dato, pero creo que son más de 300. Entonces se han ganado cosas, y yo creo que la universidad en ese sentido y la Facultad de Educación ha ido ganando muchísimo terreno en las regiones, pero faltan esas reflexiones que nos permitan llegar como un poco más fuerte allá. Entonces la investigación debe ser un asunto que evidencia las dificultades del territorio. Por ejemplo, pues vuelvo e insisto, habría que hacer un estado del arte, no sé si Rodrigo Jaramillo lo estará haciendo, pero la investigación que se hace en las regiones pues debe evidenciar esas dificultades en el territorio, y no dificultades solamente educativas en términos de que los niños, por ejemplo, tienen dificultades de lectura y escritura. Por ejemplo, una maestra me contaba en una de las mesas educativas allá en Turbo, que pues los chicos lo que le decían a ella era: profe, pues que yo para qué voy a aprender matemáticas, y mire mi hermano el carrazo que tiene, yo para qué es. Pues los referentes que hay son otros, y al maestro, digamos, eso no le dice nada. ¿De qué manera una investigación centrada solamente en la lectura y la escritura, pues obviamente es muy importante, pero cómo se lee el contexto desde ahí? Entonces, en ese contexto, entender la investigación en clave de política pública que interactúa con los diferentes actores de un territorio, identificando relaciones interinstitucionales. Otro caso que yo me he encontrado muy fuerte en las regiones, y yo creo que algunos lo han vivido, tiene que ver con que, por ejemplo, algún profesor que esté haciendo la maestría con nosotros y la dificultad para que el rector le dé permiso para ir a las sesiones. Eso es un enredo. Y entonces esa profesora viene encarretada con la investigación y el rector no le da permiso. El argumento del rector es que está amarrado normativamente, entonces que él no puede hacer eso. Y uno va y revisa en el municipio qué hay respecto a todos esos magísteres que estamos formando en el territorio, y finalmente no hay algo que respalde ese ejercicio de investigación, porque el municipio no le interesa, o si no le interesa no sabe. Entonces, ¿cómo articular entonces desde la investigación esas dificultades del territorio? Eso es una dificultad. Estamos hablando de maestros e investigadores, pero estos maestros de una u otra forma no pueden investigar porque es que se los come la cultura escolar, pues el orden que hay en la escuela. Mientras que por el lado de la extensión, claro, se viene hablando de gestión tecnológica, emprendimiento, todo el tema de comité empresa-estado, esos comités que hay en Oriente, en Urabá,
se están involucrando los sectores empresariales, en fin, pero vuelvo e insisto, ¿cuál es esa política la diferencia? ¿Cuál es esa política de esas discusiones del desarrollo que se están dando ahí? Pues pareciera que estamos llevando la universidad que hay en Medellín a funcionar a las subregiones. Eso es como una de las primeras conclusiones a las que yo llego cuando hablo de este tema. Entonces, ya lo dije, la formación de un maestro investigador y profesionales de la educación de las subregiones, zonas, como estrategia para vincular la producción de saber en el campo disciplinar y profesional de los estudios en educación y pedagogía en los contextos regionales y zonales. Yo hasta hace muy poco me desayuné que la región del Bajo Cauca, si alguien me puede corregir, no está dividido por zonas. Oriente sí, por ejemplo, entonces usted encuentra ya la zona embalses, usted encuentra la zona páramos, se encuentra la zona bosques y la Valle San Nicolás, por ejemplo, o el suroeste igual, ¿sí? Cuando uno va y revisa, por ejemplo, si hay un proyecto educativo que articule la zona páramos y si las escuelas están articuladas a un proyecto zonal, eso o no existe o si existe está guardada en un cajón. Yo creo que la reflexión que nosotros tenemos que hacer en términos de formar maestros o profesionales en investigación, en pedagogía y educación, tiene que estar muy atento a las necesidades y tendencias de esos contextos locales, regionales, nacionales y zonales, pues como en escalas. Pues claro, el problema de la lectura y la escritura es un problema en todo Colombia, pero entonces eso cómo está siendo, digamos, representado en la zona embalses. O por ejemplo, muchos PRAES que yo estuve revisando en la zona en la zona de páramos. Entonces estos PRAES, por ejemplo, los niños cuando salían a vacaciones les entregaban las cartillitas y una de las tareas era ve a un centro comercial y observa qué está haciendo la gente. Un niño que queda por allá 4 o 5 horas del casco urbano de Sonsón, por ejemplo, de Argelia o Nariño. Entonces pareciera que esas necesidades no están ahí reflejadas en los procesos educativos y nos resbalan como muchas veces. Ay, muchachos. Un momentito. Bueno. Aquí. Esos dos puntos que he ido abordando entonces a mí me han llevado, entonces cuando yo estaba en Andes trabajando con esta experiencia que tuve en Diversed, lo que más emerge es todo el tema de lectura y escritura, o sea, todo el tiempo, para formar investigadores, ¿no? Eso todo el tiempo emerge. Entonces yo conectaba eso con un problema de si esta gente que estaba en estas zonas rurales tenía o no acceso a ciertos... Sí estamos viendo la misma. Bueno. Yo pues me vine como con esa idea aquí a Medellín y resulta que es que aquí es lo mismo, pero obviamente la lectura que teníamos que hacer de contexto allá era otra. Entonces cuando eso yo empiezo a participar de otras experiencias en el Oriente y ese problema de lectura y escritura yo lo traslado para un trabajo que empiezo a desarrollar con campesinos, ¿sí? Y entonces resulta que los chicos de ciencias naturales, no sé si aún, pero los de ciencias naturales, ellos hablando de todo el tema ambiental y los campesinos trabajando por otro lado. Entonces yo lo que hice fue una práctica y desde esa práctica pudimos amarrar el tema de la escritura y la lectura con campesinos. Entonces por supuesto eso nos llevó a todo el tema de la alfabetización con Paulo Freire y otros. Y empezamos a trabajar con estudiantes y campesinos. Todo el tema de la escritura y la lectura y los estudiantes también, ¿cierto? Entonces lo que nos encontramos era que el problema de la lectura y la escritura no es un problema solamente de los estudiantes que están en pregrado en las escuelas, sino que es un asunto obviamente también pues como de otras comunidades, pero ellos tienen otras lecturas. De allí salió, ahorita en el descanso, lo que pasa es que no las puedo regalar todavía,
Pero de allí salieron estas cartillas que fueron trabajadas con todos estos campesinos, ¿cierto? Y lo que nosotros hicimos fue como cuentos para que ellos pudieran supuestamente leer y representar como en términos de más como de otras experiencias lo que ellos tenían como necesidades. Si no hubiese sido de esa forma, pues tal vez lo que nosotros hicimos en ese entonces no hubiese, yo no sé si de una u otra forma sirvió, pero yo creo que la gente que se tocó, se logró tocar, digamos, quedó muy sensibilizada respecto a ese tema de cómo los campesinos pueden ingresar allí. Entonces ese tema de lectura y escritura luego me llevó a una investigación en la cual participé, de la cual salió esta investigación, para qué se lee y se escribe en las universidades en Colombia. Entonces allí participaron como 19 universidades y el problema de la lectura y la escritura sigue allí, ¿no? Pero entonces nosotros estábamos focalizados en el tema de la cultura académica. Entonces resulta que nosotros todos presentes acá estamos en el marco de una cultura académica. Entonces, ¿qué caracteriza una cultura académica? Entonces usted es asesor, las personas que ya lo han sido, usted es asesor en una tesis, usted es profesor en una maestría y uno tiene una mirada de la escritura y por supuesto se va a ver reflejada en las regiones, ¿sí? Eso se va a ver reflejado allá. Por ejemplo, yo ahorita actualmente participo como asesor de 3 proyectos en regiones. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que yo tengo allí? Tiene que ver con la lectura y la escritura, pero es que no solamente estamos hablando de la lectura y la escritura de textos, sino de la lectura de contexto. Estamos hablando de esa lectura. Entonces, como por ejemplo un estudiante que se está haciendo una pregunta muy interesante respecto a los modelos educativos de una escuela de frontera que está como entre la zona rural, zona urbana, olvida el contexto, olvida quiénes son esos niños, olvida quiénes son esos madres de familia, olvida en qué se ocupan. Entonces, ahí viene la pregunta, y es que entonces, ¿qué caracteriza una mirada sobre la idealización en las regiones de una cultura académica? Porque finalmente estamos formando magísteres y la única forma de graduarse es a través de un proyecto de investigación escrito. Entonces, cuando partimos de la consideración de que la universidad promueve ciertos modos de leer y escribir, esto sale de este texto, esto que les voy a leer, que la universidad promueve ciertas prácticas de lectura y escritura en atención a un tipo de cultura académica que la configura como institución, nos situamos frente a un haz de múltiples caminos que se abren como posibles itinerarios temáticos por explorar, en los que nos encontramos frente a distintas áreas, disciplinas o saberes específicos de los cuales devienen determinadas formas de ver y estar en el mundo, con las prácticas pedagógicas de los docentes universitarios, los currículos y en correspondiente relación con la investigación y las formas de construcción de conocimiento. Eso es uno de los retos grandes que uno, o por lo menos yo he enfrentado en este asunto de ser asesor. Por eso les decía ahorita que esto es más como compartirles, porque para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles de articular, y sobre todo cuando se trata de leer el contexto, ¿cierto? No la lectura y escritura en términos de solo la coherencia, solo la cohesión, solo la sintaxis, no, es una lectura de contexto. Entonces allí es la parte que me ha parecido más compleja en mi caso. Entonces, lo primero pues que yo les quiero compartir de esta reflexión tiene que ver con el concepto de cultura, para hablar de cultura académica, porque es el tema que nos vamos a enfrentar. Porque pues todos acá no nos hemos presentado, espero que ahorita lo podamos hacer, pero no nos hemos enfrentado. Por ejemplo, acá hay gente de ciencias, ¿cierto? Hay gente de pedagogía social, hay gente de ciencias sociales, hay gente de matemáticas, o sea, hay diferentes áreas. Entonces hay unos modos de escribir particulares dependiendo de las disciplinas. Esto es lo que salía en la investigación. Pues no es lo mismo escribir en matemáticas que escribir, por ejemplo, en ciencias sociales, es muy diferente. Eso es lo que configura, son unas prácticas y unos discursos, y esas prácticas y discursos lo que configuran es una, digamos, una cultura, y está la cultura académica. Entonces, por supuesto, cada grupo de investigación tendrá, digamos, sus prácticas y sus modos de escritura. Entonces, yo quiero como, a grosso modo, contarles un poco como de eso, porque yo llegué precisamente a este asunto de la cultura
académica fue por vía zonas rurales. Estando aquí en Medellín, sabiendo que había problemas, llegué fue por vía zonas rurales. Entonces, en ese entonces, claro, nos fuimos abocados a construir un capítulo en este texto de para qué se le dice escribir en las universidades en Colombia, y esta semana o hace 2 semanas salió un informe sobre que los estudiantes en Colombia, universitarios, están pésimamente escribiendo, ¿cierto? O sea, seguimos en lo mismo. Entonces, la pregunta inmediata que me emerge a mí es, entonces, ¿qué es eso de cultura académica? ¿Qué es eso de cultura? Dice que como la cultura es uno de esos palabras más complicadas de definir, y uno de sus problemas radica en que se encuentra ubicado entre 2 polos, uno positivo y otro negativo, dándole una doble condición que tiene carácter de irresoluble y una doble negativa contra un determinismo de la cultura, pues determina la cultura, y otra que determina la autonomía del espíritu, lo que supone un rechazo al naturalismo, el cual reconoce que hay al interior del sujeto o del ser una naturaleza que le excede y que le es propia. O, por ejemplo, el sistema ideal o el idealismo, el cual reconoce al ser como un ser dependiente de la naturaleza y como un ser biológico. Entonces, claro, esto va a tener ciertas repercusiones de orden epistemológico y filosófico. Eagleton dice que esa doble condición atrapa al sujeto en una vieja dicotomía, debido a que en algunas de las definiciones de la cultura es tan amplia el concepto y otras son tan exageradamente rígidas que a veces no se comprende bien qué abarca y qué no abarca eso que entendemos por cultura, ¿cierto? Entonces, lo que oculta finalmente esto es la diferencia. Pues esta dicotomía lo que está ocultando son las diferencias. Y en esas diferencias lo que se construye es una arquitectura, digamos, y en esa arquitectura lo que está ocurriendo es una exclusión. Entonces, es que yo no sé quién hay aquí, de pronto algún profe que ha participado, por ejemplo, como asesor bien en prácticas o bien en investigaciones o asesor, sabe que esto es así, ¿cierto? Porque hay una arquitectura que le precede al sujeto y esa arquitectura está dada precisamente desde el centro, digámoslo de esa manera. No con ello quiero decir que estamos excluyendo la escritura. La escritura es el ejercicio último, finalmente, un trabajo monográfico, un trabajo, un tesis de grado. Pero ahí hay una reflexión que hacer muy fuertemente. Yo no sé cómo la están haciendo los grupos, pero yo creo que esta reflexión, usted que entra como asesor o como profesor de la maestría, va a ser fuerte esa reflexión allí. Entonces, por supuesto, esa dicotomía es tan vieja que no permite acercarse a la escritura y a la lectura como texto o como contexto. Y cuando uno se acerca como contexto a la lectura y a la escritura, entonces va entendiendo el campo educativo de manera más amplia, entonces en términos artísticos, históricos, filosóficos, diversos, en fin. Hay muchos significados de cultura, voy a ir como resumiendo. Por ejemplo, hay uno que trabaja mucho Raymond Williams, Eagleton, que habla de el que está cercano a civilidad, ¿cierto? En donde eso es después del en el siglo XVIII. Y después ese término de cultura es muy cercano al término de civilización, ¿cierto? Entonces, ese concepto de civilización va siendo entendido como progreso espiritual, intelectual y material. Entonces, ya ahí es cuando entra toda esta discusión de la modernidad que les decía ahora, porque es que finalmente lo que promueve, digamos, el proyecto moderno, lo que está anclado en 3 ejes claves, y es una sociedad con altos niveles de lectura y escritura. O sea, esas serían las sociedades modernas. Esas serían las sociedades modernas. Eso se venía discutiendo desde el siglo XVI hacia atrás. Desde ahí se venía discutiendo eso. Entonces, las sociedades modernas iban a ser sociedades con altos niveles de lectura y escritura, con altos niveles de formación cívica y democrática, y con altos niveles de pensamiento lógico-matemático. Esas iban a ser las sociedades civilizadas o modernas. Entonces, si nosotros leemos desde la idea de cultura y la idea del desarrollo esto,
entonces no aplicaría para nosotros, o no aplicaría para las regiones, o no aplicaría para muchas comunidades que hay en las regiones. Entonces, esa primera mirada de cultura como sinónimo de civilidad, lo que hizo fue ubicar al mundo entre modernos, premodernos, entre civilizados y no civilizados, y desde allí ya salieron muchas comunidades expulsadas en lo que significa el tema del conocimiento, del conocer. Ya después, en el siglo XIX, ya la cultura no es sinónimo de civilización y se convierte como en un antónimo, ¿cierto? Entonces, indicando un proceso de instrucción dentro de una sociedad asentada, y se convirtió en el foco de una reacción profundamente significativa, y empieza un debate sobre cultura y civilización, pero volvemos y caemos en el debate sobre modernos y premodernos. Luego, entonces, en ese tránsito, sobre todo los alemanes, se empieza una discrepancia muy fuerte sobre lo que es la idea de cultura, porque empieza a estar muy cercano a la idea de la ilustración o de los ilustrados, y lo que empieza a verse allí es la idealización de lo primitivo contra lo que no lo son, Occidente contra lo que no es Occidente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el concepto de cultura empieza a ser asociado a formas de vida y empieza a reflejar el romanticismo, digamos, europeo. Eso lo que implica es una restricción, digamos, a lo que sería la pluralidad del conocimiento mismo como tal. Y esta empresa, pues, del conocer empieza a ser reducida desde Europa, pues, una persona culta, esa persona que sabe de música, esa persona que sabe pintura, de literatura, que lee mucho, ¿cierto? Empieza a ser muy cercano a las artes, pero a las artes, pues, de allá. Lo que significa entonces es que todas esas idas y venires de la cultura, en términos generales, esto lo resumo así. Dice, en un primer momento se refiere al estado de la tierra cultivada y significaba cultivo. Luego, lo que quería decir era que como voz se refería a la acción de cultivar la tierra, recordándonos que la acción de cultivar estaba ligada a la práctica del sujeto en el primer momento. Y luego, por un complejo proceso de transpolación, el uso de este término, es decir, la acción de cultivar, ahí hay una ruptura bien interesante también, porque ya, digamos, empieza todo el proceso de industrialización, entonces el hombre se aleja, hay un alejamiento como tal. Entonces, ese alejamiento, la cultura empieza a ser asociada a como cultivar el espíritu, ¿sí? Y desaparece, digamos, el sujeto, y la acción misma del sujeto o la concepción del sujeto desaparece. Entonces, lo que se empieza a observar es como, o sea, se le da paso, lo decía al principio, a la escuela, y en nuestro caso, si la escuela iba a romper o si la escuela iba a promover una cultura laica, lo que ocurrió allí fue que la escuela, en contraposición nuestra, lo que promovió fue una cultura más religiosa. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, luego, en esos ires y venires de la cultura, empieza, pues, como una producción simbólica de lo que significa la cultura, tanto práctica y en tanto discurso. Y allí lo que yo ya quiero entrar entonces es, en tanto práctica y discurso, nos toca hablar en el campo académico científico cómo desnaturalizar esas prácticas de la cultura académica en términos generales de lo que significa el ejercicio de la lectura y la escritura. Porque entonces la escritura se presenta como una investidura neutral, y lo que hizo fue excluir, pues eso fue lo que ocurrió. O sea, presentándose como una cosa neutral, lo que hizo fue excluir. Por lo tanto, descuida las coordenadas en las cuales operan otros discursos, y esos discursos, en nuestro caso, en las regiones, pueden leerse de otra forma.
Entonces, ubicados allí, en esa cosa general de lo que estoy hablando, de lo que es la cultura, me puedo situar en lo que sería una reflexión de la cultura académica. Entonces, desde el interior mismo de la cultura académica, en una suerte de redoblamiento sociológico de la vigilancia epistemológica que toma distancia de sus propias conquistas científicas, eso es lo que hace las ciencias. Esta reflexión, entonces, lejos de negar el papel de la cultura académica en la historia de las sociedades occidentales, puede ser enriquecida asentando las posibilidades de comprensión de las condiciones en las que la cultura ha operado y opera en la actualización de contextos concretos. A lo que me quiero referir entonces es que de la escritura y la lectura puede existir una voluntad política que se compromete intelectualmente con una acción cultural continua, que genere procesos de reinterpretación de discursos, en tanto discursos, digamos, más paradigmáticos, más ubicados en contexto. Negar el discurso académico al contexto es despojar a las comunidades, digamos, de esos saberes. Entonces, este tema de la cultura académica, lo que lleva entonces es que hay dos autores que fueron Brito y Carlino, coinciden en que el concepto de cultura escrita es un referente común que, no obstante, connota diversas interpretaciones de prácticas pedagógicas y científicas para las comunidades académicas. Cuando, por ejemplo, se habla de alfabetización, Carlino no solo señala que debería hablarse de alfabetizaciones debido a que la cultura académica no es homogénea, sino que establece una filiación del término alfabetización con el de cultura escrita. Es decir, la cultura organizada en torno de lo escrito en cualquier nivel educativo, pero también fuera del ámbito educacional en las diversas comunidades que saben leer y escribir. En este sentido, es indudable la trascendencia de considerar varias nociones: comunidad, grupo, motivaciones, saberes e identidades a la hora de comprender las prácticas de lectura y escritura que se promueven en las diferentes áreas de conocimiento y en la formación de los sujetos. Llama la atención el hecho de que predomine en el ámbito universitario la mirada que no visibiliza tales factores determinantes en la cultura escrita y en otra cultura, de tal vez porque ese rasgo de ocultamiento se ha constituido en la cultura académica. Lo que quiero decir con esto, en síntesis, es que la relevancia de reconocer y comprender los aspectos culturales que se concretan en las prácticas de lectura y escritura constituyen y son constituyentes de cierta cultura académica que debe ser observada, entre otras posibilidades, en el hecho de que los criterios o marcos de interpretación de maestros y la comunidad científica desbordan las perspectivas lingüísticas, las formales o superficiales, y de las interpretaciones contextualizadas. Así, la lectura y la escritura se podrían entender más como interacciones, episodios y rituales de formación, y con ellos se potenciaría una mirada didáctica que disminuya la palidez que le ha dejado su prolongada estadía en la estratosfera del deber ser, abarrotado en muchos casos con discursos centrados exclusivamente en lo cognitivo, lo normativo, lo técnico, lo administrativo y lo instrumental. Este modo, pues, que lo plantea mucho Berger, Brito y Carlino, lo que señala son otras alfabetizaciones de escritura y lectura, y lo que señala precisamente es comprender los contextos desde otras miradas. Esto señala entonces la necesidad de que los maestros expliciten lo implícito y señale que para ello es preciso a su vez el apoyo de las instituciones, porque hacerlo no resulta natural, sino que implica cambios en la cultura nuestra de la escritura y en la cultura institucional. ¿Qué hora es? Bueno, esta parte de la cultura y de la cultura académica, yo apenas realmente, después de haber participado en esta investigación, lo que yo sí creo, si desde la modernidad lo que se ha promovido es sociedades con altos niveles de escritura y lectura, sociedades con altos niveles de pensamiento lógico matemático, sociedades con altos niveles de formación cívica y ciudadana. Entonces se supone que en la formación
en investigación y en la formación científica lo que predomina es eso. Pero entonces, precisamente por esos asuntos de la lectura y la escritura, cuando uno está enfrentando el tema de las investigaciones en los contextos específicos, allí lo que ocurre, yo no sé hasta dónde pudiéramos mirar eso, y es, yo no solo conozco a un estudiante que ha logrado, bien sea porque fue muy juicioso y tuvo las oportunidades para hacer su tesis en 3 semestres, pero la gran mayoría presentan problemas en términos de lectura y escritura, porque es que este asunto de la cultura académica es uno de los temas centrales que desde las disciplinas se aborda. Eso ha sido abordado desde muchos lugares. Entonces yo ya en mis prácticas de docencia, pues se me ha transformado el ejercicio docente precisamente por tratar de entender los modos de leer y escribir. Yo quisiera como ahí dejar por lo siguiente, porque entonces en lo que es investigar, o sea, la investigación y la extensión en las regiones, el ejercicio de escritura y lectura, yo les quiero compartir unas experiencias, es decir, cómo desde la docencia se logran concretar ejercicios de escritura en proyectos de extensión, o cómo desde la investigación se concretan ejercicios de escritura y lectura en investigación. Entonces ahorita o pasamos derecho hasta las 5 y nos vamos. ¿Qué les parece? Trabajamos hasta las 5 derechito, va a ser un break. Bueno, por ahí dicen que hagamos el break. Entonces, enseguida yo lo que les quiero compartir es, miren, por ejemplo, ahorita les muestro, esta es la experiencia que desde un ejercicio de un curso de maestría en regiones logramos aterrizar en un proyecto. Les voy a mostrar el video, con comunidades que ni leen ni escriben, pero que aquí en la universidad y en la facultad hay muchas experiencias. Entonces, cómo se logra aterrizar el tema de la extensión desde un curso, y cómo se logra pasar a un proyecto de extensión, y cómo nosotros logramos desde ese ejercicio con otra profesora y otros colegas que han apoyado este ejercicio, buscarle financiación a este ejercicio. Yo traje unas copias, yo no sé cómo vamos a hacer con la gente que hay en las regiones, le haremos llegar esto, pero yo traje unas copias que la idea era, o sigue siendo, como conversar alrededor de estos textos. Ahorita se los paso. Son 2 lecturas, una que tiene que ver con este texto de el desarrollo regional de la Universidad de Antioquia. Entonces allí hay el papel de la universidad en el desarrollo local y regional. Entonces vuelve el tema del desarrollo, cuál es el rol de la universidad en las regiones. Entonces ahí hay un texto, y el otro que es un texto que yo creo que la mayoría que ustedes conocen, que es sobre lo que Morán hace mucho rato habló de las orientaciones universitarias, en lo que se refiere específicamente a enseñar desde la identidad territorial, ¿cierto? El anclaje a la identidad territorial. Y estas cartillitas ahorita se las muestro como otra experiencia en las que logramos amarrar un ejercicio de investigación a un proyecto de extensión. Entonces lo que les quiero mostrar en la parte que sigue es cómo desde la extensión se amarran, o es posible, cómo desde la docencia se amarran proyectos de extensión, o cómo desde la investigación podemos amarrar proyectos de extensión. De ahí pues como el título, y es la comunidad educativa de Antioquia y su relación con la investigación y extensión. Debe ser la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia, no de Antioquia, general de la Universidad de Antioquia. Pero entonces lo que les quiero mostrar es esa relación entre investigación y extensión desde la práctica de la docencia. Entonces, si les parece, 15 minuticos y regresamos.